Mi esposa siempre ha sufrido de migrañas hereditarias. Después de 3 años de matrimonio, finalmente desarrollé un medicamento específico para ella. Con una lonchera, fui a la empresa de mi esposa a entregarle el medicamento yo mismo. Pero su secretaria me confundió con alguien que intentaba ligar con ella. Me tiró la lonchera por la cabeza, me desnudó en público e incluso pisoteó la única dosis del medicamento especial, destruyéndola. Un simple conductor, atreviéndose a usar ropa tan indecente. Hoy les mostraré lo que les pasa a personas como ustedes. Luego, con orgullo, se lo contó a mi esposa, buscando elogios. En Miss Sterling, me encargué de un conductor que intentaba seducirlos. ¿Cómo me vas a recompensar? Sofía y yo somos novios desde la infancia. Ella ha tenido migrañas hereditarias desde pequeña. Por ella, dejé el negocio familiar, el de los Harrison, y decidí estudiar medicina. Finalmente, en nuestro 3er año de matrimonio, desarrollé el medicamento específico. De vuelta en casa, no pude contener la emoción. Preparé una comida, planeando llevarle a mi esposa un almuerzo cariñoso y contarle la buena noticia en persona. Con la lonchera en la mano, entré directamente al edificio de Sterling Corp sin problemas. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de la oficina de mi esposa, un hombre de aspecto afable me detuvo. ¿Quién eres? Su tono era frío, mirándome de arriba abajo con hostilidad. Le levanté la lonchera para que la viera. Le traigo el almuerzo a Sofía Sterling. No suelo llamarla mi esposa delante de desconocidos. Pareció relajarse un poco, con un tono de sarcasmo. Ah, solo el conductor. Soy Brandon, el secretario jefe de la señora Sterling. Dame el almuerzo. Ya puedes irte. Negué con la cabeza, afirmando con firmeza. No soy el conductor y necesito entregarle esto personalmente a la señora Sterling. Por favor, déjeme entrar. Apenas había terminado de hablar cuando el hombre estalló en ira y me arrebató la lonchera de las manos. ¿Quién te crees que eres? Un conductor intentando seducir a la señora Sterling. Y además, vestido como un desastre. Hoy te enseñaré modales. Dicho esto, me arrastró rápidamente a una sala de conferencias y cerró la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un puñetazo. Mis mejillas se hincharon al instante y caí al suelo. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, me dio una patada en la cabeza. La medicina. Ignorando todo lo demás, me hice un ovillo, protegiendo desesperadamente el bolsillo que contenía el vial. Veamos qué tipo de comida le trajiste a la señora Sterling. Brandon abrió la lonchera y me echó el contenido directamente en la cabeza. La sopa de costilla de cerdo hirviendo que había cocinado a fuego lento durante 3 horas me chorreó por el pelo y cayó al suelo. Me ardía el cuero cabelludo, pero no me atrevía a moverme por miedo a dañar la medicina que llevaba en el bolsillo. Aunque conocía la fórmula, un ingrediente era extremadamente raro, prácticamente extinto, lo que hacía casi imposible volver a conseguirlo. Ah, mira, y pollo estofado picante. Parece que tú también eres la cosita picante. El hombre me agarró la barbilla con fuerza, clavándose los dedos, obligándome a abrir la boca. Ya que tanto quieres que te emborrachen, disfruta de este pollo. El pollo estofado, picante y empapado en salsa, me golpeó la cara. Un dolor intenso me recorrió los ojos y la nariz. Grité de dolor. Brandon se sacudió las manos con indiferencia. Asqueado. ¡Qué asco! ¡Qué grasiento! Casi me ensucio el reloj. Me miró con condescendencia. ¿De verdad no te crees esa chorrada de que el camino al corazón de una mujer es por el estómago? ¿Por qué una escoria como tú se cree merecedora de la señora Sterling? Intenté explicarle, pero la especia me hizo toser sin control. Me bajó por la tráquea, impidiéndome hablar por un momento. Justo entonces, llamaron a la puerta de la sala de conferencias. Brandon, ¿qué es ese ruido? Sentí un atisbo de esperanza, pensando que me había salvado. Pero Brandon solo hizo una mueca de desprecio y abrió la puerta con indiferencia. Este tipo intentaba seducir a la señora Sterling. Le estoy dando una lección. Las pocas secretarias en la puerta me miraron con desdén. La señora Sterling es demasiado excepcional. Por eso estos canallas siguen intentando acercarse a ella.
Pero tranquilo, Brandon. Llevas 5 años con la señora Sterling. Ella solo tiene ojos para ti. Brandon resopló. Naturalmente. Me fulminó con la mirada. Tirado en el suelo, miserablemente, burlándose. Algunas personas deberían saber cuál es su lugar y no humillarse. Temblando, tomé mi teléfono. Quería llamar a mi esposa. De repente, la mirada de Brandon se agudizó. Fija en mi teléfono. Al instante siguiente, me lo arrebató. Los ojos de Brandon brillaron con malicia mientras miraba la parte trasera de mi teléfono. Tus intenciones son asquerosamente obvias. Incluso te atreviste a usar en secreto fundas de teléfono iguales a las de la señora Sterling. El teléfono se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. Cabrón. Como un león enfurecido. Brandon me agarró del pelo con una mano y me golpeó repetidamente con la otra. Iba a dejarte ir. Pero cambié de opinión. Una basura como tú no aprenderá a menos que reciba una lección seria. Me tiró al suelo como un trapo sucio. Chicos, este hombre intentó seducir a la señora Sterling. ¿Deberíamos desnudarlo? Las demás secretarias accedieron de inmediato, deseosas de unirse. Con las manos y los pies, intenté arrastrarme desesperadamente hacia la puerta. Un dolor agudo me atravesó la mano izquierda cuando Brandon la pisoteó. El dolor era intenso, me llegó directamente a los nervios, y grité. Los otros hombres me agarraron rápidamente. Brandon se agachó, mirándome a la cara con una expresión maliciosa y divertida. Tienes una cara bonita, pero no te preocupes. No lo voy a arruinar ahora. Porque luego, cuando estés desnuda, te tomaré fotos y las publicaré en línea. Si tienes la cara destrozada, la gente no te reconocerá, pequeña zorra, y eso no sería tan divertido. Temblaba de pies a cabeza, y logré sacar discretamente el frasco de medicina de mi bolsillo y esconderlo en un rincón. Brandon sacó unas tijeras de algún sitio y empezó a cortarme la pernera del pantalón. Luché con fuerza, pero los otros hombres me sujetaron con firmeza. El tiempo transcurría, lleno de desesperación. Pronto, mis pantalones estaban hechos jirones, dejando mis piernas al descubierto. Basura. Con razón tuviste el valor de intentar seducir a la señora Sterling. Tienes algo de talento. Al principio, una multitud se había reunido frente a la puerta. Mientras la mayoría observaba con fría indiferencia, una o dos personas con sentido de la justicia intentaron intervenir. Brandon, basta. Si ocurre algo grave, será difícil explicárselo a la señora Sterling. Pero a Brandon no le importó, me dio un codazo en la frente. Solo es un conductor intentando ligar con la señora Sterling. Como su secretaria, ¿no es mi trabajo encargarme de este tipo de problemas? La persona quiso decir más, pero la expresión de Brandon se endureció. ¿Seguro que quieres aliarte con este canalla en mi contra, el colaborador de confianza de la señora Sterling? Al oír esto, la persona dudó y no se atrevió a decir nada más. Brandon, ¿qué es esto? De repente, una secretaria de mirada aguda señaló la medicina que había escondido y gritó. La mirada de Brandon se volvió aguda. Se acercó a mí en 3 pasos, mirando fijamente el frasco en el suelo como si intentara quemarlo. J.E. Brandon se rió de repente, pero su mirada era feroz, como si quisiera destrozarme. Nunca pensé que, después de protegerme de todos los bichos raros de la empresa, todavía extrañaría a un conductor tan tímido como tú. ¿Intentando drogar a la señora Sterling también? ¿Qué agallas? Me agarró del pelo, pero esta vez, en lugar de abofetearme, me golpeó la cabeza contra la pared. Vete al infierno. Cualquier maldito hombre que intente robarme a la señora Sterling debe morir. Agotado de golpearme, Brandon me tiró al suelo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un dolor intenso me atravesó la cabeza. Instintivamente me acurruqué, pero no sirvió de nada. Empecé a zumbarme los oídos, se me nubló la vista y la sangre caliente me corría por la mejilla, goteando al suelo. Justo antes de perder el conocimiento, grité, «Soy el esposo de Sofía Sterling». El aire se quedó en silencio por un instante. Bofetada. Lo que me recibió no fue un rescate, sino otra bofetada de Brandon. ¿Eres el esposo de la señora Sterling?
¿Y entonces quién soy yo? Además, llevo 5 años con la señora Sterling, la conozco desde hace 10. Nunca he oído hablar de que esté casada. Pedazo de basura. ¿Sigues mintiéndome? Escupí un bocado de sangre, intentando desesperadamente explicarme. Somos novios de la infancia. De verdad soy su esposo. Al oír el nombre de Sofía, las demás secretarias se preocuparon e intentaron detener a Brandon, pero éste las despidió con un gesto de desdén. Tranquilas. Conozco a la señora Sterling mejor que nadie. Me miró de arriba abajo con disgusto. Mi ropa rota yacía a mi lado como harapos. No llevaba ningún reloj caro, ni siquiera ropa de marca de moda. La lonchera era solo una bolsa de tela común y corriente. Brandon se burló, y mira qué pobre hombre. Ni una sola prenda de diseño encima. ¿Cómo era posible que fuera el marido de la señora Sterling? Finalmente, conseguí respirar hondo, solo para verlo recoger el frasco de medicina. Una terrible premonición me llenó el corazón. Sangre. Está escupiendo sangre. Una secretaria retrocedió presa del pánico. Mi corazón se aceleró y el pánico se apoderó de mí. Mientras tosía más sangre, mis ojos seguían fijos en el frasco que tenía en la mano. ¡Devuélvemelo! Levanté la mano débilmente, intentando agarrar algo, pero solo sentí más sangre brotar de mi boca. Brandon lo miró brevemente y luego le espetó a la secretaria. ¿Qué gritas? Es solo un poco de sangre. ¿De qué hay que tener miedo? Todos guardaron silencio, demasiado asustados para volver a defenderme. Me incorporé, casi suplicando. Por favor, devuélveme la medicina. Mi medicina, la medicina. Pero nadie ayudó. Todos observaban con frialdad, quizá con una emoción oculta. Brandon se quedó allí mirándome durante al menos 10 minutos. Finalmente, incapaz de aguantar, me desplomé en el suelo. Solo entonces cogió el teléfono y marcó un número. Pensé que me llamaría una ambulancia, pero en lugar de eso, oí la voz de Sofía. ¿Qué es? Su voz era seca, sin emoción. Señora Sterling, otro hombre vino hoy a la empresa para traerle el almuerzo. Al mirar a Sofía, la arrogancia de Brandon desapareció, reemplazada por una voz profunda, casi empalagosa. Sofía parecía impaciente. ¿Tienes que preguntarme por cada detalle? ¿Para qué te contraté? Ocúpate tú. Colgó sin dudarlo. Brandon arqueó una ceja y miró a los demás con aire de suficiencia. ¿La oyeron? La señora Sterling me dijo que me encargara. Abrí la boca para pedir ayuda, pero estaba demasiado débil para emitir un sonido. Brandon, con sus zapatos lustrados, caminó hacia mí paso a paso, su zapato presionando mi cara, aplastándome. Con la cantidad de sangre perdida, cualquier foto sería marcada como sangrienta por la plataforma. Considérate afortunado, esquivaste esa bala. Pero ahora le toca a tu cara. Sin esta cara, veamos cómo seduces a la señora Sterling. Sacó una navaja de un armario y me hizo un gesto cerca de la cara. En mi desesperación, sonó el teléfono de Brandon. Era Sofía. Brandon respondió, los archivos del proyecto de South City. Los necesito ya. Prepárelos de inmediato. Bien, señora Sterling. Estaré en la empresa pronto. Al oír esto, Brandon frunció el ceño ligeramente, con aire preocupado. Señora Sterling, el sol está muy fuerte hoy. ¿Y si se acalora? Le diré a Jenny que se los traiga directamente. Está bien. De todas formas, pasaré por la empresa. Bien, señora Sterling. Entonces haré que Jenny te vea en el garaje subterráneo. Me sentí casi completamente desesperanzado. Los demás seguían elogiando a Brandon, comentando lo considerado que era, pues no quería que la señora Sterling pasara por ningún problema. Brandon tenía la expresión de un esposo. Claro que el amor verdadero implica atención completa. De repente, me miró, ladrando. Pero cualquiera que codicie a mi mujer será completamente destruido por mí. Tenía la cara hinchada, el cuerpo casi desnudo, grandes zonas de piel expuestas al aire.
Al ver la medicina que Brandon sostenía en su mano, supe que no escaparía de esta terrible experiencia. Pero mientras la medicina fuera segura, aún había esperanza. Miré con furia a todos los presentes, jurando recordar sus rostros y vengarme, especialmente de Brandon. Lo haría pagar con sangre. ¿Qué clase de mirada es esa? Brandon me abofeteó otra vez. De verdad que no te rendirás hasta morir. Su expresión se ensombreció. ¿Qué pecho tan grande es falso? ¿Qué tal si te ayudo a desinflarlo un poco? Se acercó a mí paso a paso, sosteniendo la navaja. Parecía feroz, como un demonio. ¡Ah! Con mi grito, el cuchillo se clavó en mi pecho. La sangre fluyó sin cesar. El dolor casi me desmaya. Ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Justo entonces, la voz de Sofía llegó desde el otro lado de la puerta. ¿Brandon? ¿Dónde están mis archivos? La mano de Brandon tembló y el cuchillo cayó al suelo. Hizo un gesto a las demás secretarias con la mirada, se alisó la ropa y abrió la puerta. ¿Emis? Sterling, llegaste tan rápido. Los archivos. Aquí mismo. Te los traigo enseguida. Un momento de silencio. Quise gritar pidiendo ayuda, esforzándome por abrir la boca, pero no salía ningún sonido. Las secretarias a mi alrededor me observaban como halcones. La puerta estaba cerrada. Sofía no podía verme en absoluto. No, tenía que hacer algo. Llamar su atención. Además de la mesa, solo había sillas en la sala de conferencias. Mientras los demás no miraban, me moví desesperadamente, agarré la pata de una silla e intenté con todas mis fuerzas tirarla. Pero estaba demasiado débil. Solo conseguí que la silla chocara contra la mesa. Una secretaria miró hacia la puerta, suspiró aliviada y se relajó. Al instante siguiente, me sacaron el cuchillo del pecho. Me tapó la boca con la mano mientras, con rapidez y precisión, me clavaba el cuchillo en el dorso de la mano, clavándola en el suelo. Mis gritos quedaron completamente ahogados por su mano, ninguno se me escapaba. En ese momento, sentí un odio inmenso. Odio porque Sofía estaba al otro lado de la puerta, pero no percibía mi sufrimiento. Odio por la secretaria que contrató, que ahora me torturaba. Señora Sterling, aquí tiene los archivos que necesitaba. ¿Necesitas que te acompañe? No hace falta. El sonido de pasos firmes se desvaneció. De repente, su voz regresó, más cerca ahora. Por cierto, ¿dónde está ese hombre que mencionaste antes? La voz de Brandon tenía un dejo de pánico, pero lo disimuló bien. Sterling, ¿por qué de repente preguntan por él? Ya me encargué de eso. No es nada. Me sentí un poco incómoda hoy, pregunté con indiferencia. Si se fue, no importa. Empezó a irse otra vez. Grité en silencio, hundiéndome aún más en la desesperación. Entonces Sofía se detuvo, señaló la lonchera que había traído, tirada en el suelo, y preguntó, ¿de dónde ha salido esta lonchera? La voz baja de Sofía sonó, con un temblor incierto. Esa es la lonchera que trajo el hombre. Baratos, igualitos a él. Sterling, no te lo creerías. Los regalan con los fideos instantáneos en cualquier supermercado. La recepción es tan irresponsable hoy en día, dejando entrar a cualquier gentuza a la empresa. Brandon seguía divagando, ajeno a la expresión cada vez más sombría de Sofía. Brandon, solo eres una secretaria. Los asuntos de la empresa no te corresponden decidirlos tú. Por este comentario, el ánimo de Brandon empeoró después de que Sofía se fuera. Me echó la culpa de todo. Maldito cabrón. Hiciste que la señorita Sterling me hablara con tanta dureza. Sus ojos brillaron de forma extraña al mirar la medicina en su mano, luego a mi cara y sonreír con suficiencia. Dime, si tomaras esta pastilla y perdieras el control en público, ¿la señorita Sterling seguiría queriéndote? Me incorporé con fuerza, mirándolo aterrorizada, casi suplicándole. Puedes hacerme lo que quieras, pero por favor, no toques mi medicina. Antes de que pudiera terminar, me metieron algo en la boca y lo deslizó por mi garganta. Mi medicina, la medicina que había investigado durante toda mi vida, había desaparecido.
La medicina se había ido, y mi corazón murió con ella. Ahora me estaba grabando con su teléfono, queriendo verme perder el control y humillarme públicamente. Me mordí el labio inferior con fuerza, diciéndome que no podía morir. Aún no me había vengado. Brandon sonrió con suficiencia, mirándome a los ojos. Odio tus ojos. ¿Son estos los que usaste para seducir a la señorita Sterling? Caminó hacia mí paso a paso. Pero arrancarte los ojos sin hacer ruido sería demasiado fácil para ti. Quiero ejecutarte delante de todos. Darte un ejemplo, para que nadie más se atreva a competir conmigo por la señorita Sterling. Al instante siguiente, me agarró del pelo y me arrastró directamente de la sala de conferencias al vestíbulo principal. Este hombre sedujo a la señorita Sterling e incluso llevaba consigo esa droga. Pero todos conocen mi relación con ella. Hoy defenderé mi amor y les mostraré todas las consecuencias de intentar seducirla. La multitud que los rodeaba guardó silencio, cabizbajos, temerosos de hablar. Brandon observó a la multitud, señalando a un empleado alto. Sí, tú. Un paso al frente. El empleado, confundido, se acercó vacilante a Brandon. Te recuerdo. Una vez le trajiste té con leche a la señorita Sterling. El empleado agitó las manos frenéticamente, intentando explicarse, pero Brandon lo interrumpió, entregándole la navaja. Apuñálalo una vez, y creeré que no intentaba seducir a la señorita Sterling. El empleado no se atrevió a tomarlo. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Brandon se burló, inútil. Volvió a mirar a su alrededor, dirigiéndose a la multitud. Si algún empleado lo apuñala una vez, confío en que no anda tras la señorita Sterling. Será uno de los míos y será recompensado. Las empleadas también pueden hacerlo. Si te mueves, el próximo ascenso y aumento es tuyo. Ante estas palabras, varias personas parecieron tentadas. Pero algunos estaban preocupados, susurrándole a Brandon, Brandon, basta. Si todos lo apuñalan, ¿y si muere? Brandon se mostró indiferente. Los canallas como él son duros. Mira, lo apuñalé varias veces y sigue vivo, ¿verdad? Además, ¿qué podría pasar? Si algo sale mal, la señorita Sterling se encargará de ello. Incluso si muere, la historia será que este rompehogares llegó a la empresa con un cuchillo intentando matarme, el socio legítimo. Solo me estaba defendiendo. Entonces lloraré un poco en línea y los internautas me apoyarán. ¿O tienes miedo de apuñalarlo porque también te gusta la señorita Sterling? La persona se estremeció, y antes de que pudiera reaccionar, Brandon le puso el cuchillo en la mano. Hazlo y te creeré. Ya no me quedaban fuerzas, allí tendido como un pez muerto, esperando la lenta tortura. La multitud oscura se sentía como la muerte misma, un corte por persona. Brandon hizo de todos cómplices, hundiéndome en el infierno. Pasé de gritar y forcejear con todas mis fuerzas al principio a no poder mover ni un dedo. Brandon me vio sufrir con una sonrisa de satisfacción, pero no le bastó. Le dijo al público, odio su mirada. Quien los destruya por mí recibirá el doble de su bono el próximo trimestre. Al oír esto, a muchos se les iluminaron los ojos. El empleado alto que había dejado caer el cuchillo antes dio un paso adelante, temblando. Lo haré. Sostuvo la pequeña navaja y avanzó hacia mí. Justo entonces, otra persona se adelantó. Un cuchillo es demasiado bueno para él. Brandon, dame una oportunidad. Era la persona que había intentado defenderme antes. Cuando le dio la espalda a Brandon, vi la culpa en sus ojos y leí sus labios. Aguanta. Me levantaron del suelo otra vez, agarrándome del pelo. Me golpeó la cabeza contra la esquina de un escritorio repetidamente. Me dolió muchísimo, pero evitó el punto vital, mis ojos. Brandon parecía algo insatisfecho. Tu puntería no es muy buena. De repente, las puertas principales se abrieron de golpe. Una mujer se adelantó rápidamente, preguntando con vehemencia, ¿qué están haciendo? Caí de espaldas al suelo. Quise levantar la mano y correr a los brazos de Sofía. Para decirle que la medicina que tanto me costó desarrollar había desaparecido, destruida por el hombre que estaba frente a mí. Pero Brandon se me adelantó y le explicó con dulzura a Sofía, soy de primera calidad.
Este es el tacaño del que te hablé antes. Sofía frunció el ceño ligeramente. Aunque estés echando a alguien, te has pasado. Brandon se burló. Señorita Sterling, es usted demasiado misericordiosa. Este hombre no es tan inocente como parece. Es un lunático. Cuando supo que no lo dejaba entrar, se puso furioso, agarró un cuchillo y se abalanzó sobre mí como si quisiera morir, intentando apuñalar a cualquiera que viera. Si no hubiera reaccionado rápido, me habría herido. Sofía permaneció en silencio, con el rostro frío e indescifrable. Sin saber si le creía, Brandon rápidamente les hizo una señal a los colegas que la rodeaban. Si no me creen, pregúntenles a los demás. Si mis compañeros no hubieran ayudado, quién sabe cuántas personas en la oficina estarían heridas ahora. Pero la señora Sterling, en una situación de vida o muerte, es difícil controlar la fuerza empleada. Por eso parece tan herido, pero son en su mayoría heridas superficiales. Sofía asintió, aparentemente aceptando su explicación. Hazte a un lado. Déjame ver. Sofía pasó junto a Brandon con la intención de revisar mis heridas, pero desvió la mirada al ver mi piel, casi expuesta. ¿Dónde está su ropa? La cortó él mismo con tijeras en su frenesí. Nos preocupaban las tijeras que tenía en la mano y no nos atrevimos a detenerlo. Sofía asintió. Mándalo al hospital. ¡Esposa! Usé todas mis fuerzas para pronunciar esas dos palabras lentamente, pero mi voz era demasiado baja y solo hizo que Sofía se diera la vuelta. ¿Qué? Me miró desconcertada, insegura, pero un miedo oculto se reflejaba en sus ojos. Bofetada. Brandon me abofeteó de nuevo. ¿Sigues sin remordimientos? Incluso ahora, psicópata, no te has olvidado de seducir a la señorita Sterling. ¡Alto! La voz de Sofía no transmitía emoción, pero tenía la innegable autoridad de un superior. Dije que lo llevaran al hospital. ¿No me oíste? Además, contacta a la familia de este joven. Al final, esto pasó en nuestra empresa. Debemos compensar a quien corresponde. Brandon accedió obedientemente, pero su mirada, fija en mí, era siniestra. Sofía, grité de nuevo con todas mis fuerzas. Aunque aún débil, fue lo suficientemente fuerte como para que Sofía se diera la vuelta. Esta vez, la incertidumbre en sus ojos se intensificó. Caminó lentamente hacia mí. Cuanto más se acercaba, más sentía su creciente pánico. Hasta que su mano, ligeramente temblorosa, apartó el pelo revuelto de mi frente. Las pupilas de Sofía se contrajeron bruscamente. ¿Por qué tiene la cara así hinchada? Al ver que Sofía no me reconoció al ver mi cara, Brandon se relajó y continuó con su historia inventada. Pero no sabía que Sofía no me reconoció porque tenía los ojos hinchados y cerrados, la cara cubierta de sangre, lo que me hacía parecer más desdichado y maltrecho que nunca. Tan maltrecha que ni siquiera Sofía, mi amor de la infancia, pudo identificarme al instante. Sofía parecía agitada, pero aún así se levantó. Bueno, no quiero que esto vuelva a suceder. Reemplazar a todo el personal de recepción y despedir a los guardias de seguridad de abajo. El director ejecutivo se enfadó y todos guardaron silencio. Después de arreglarlo todo, Sofía se dio la vuelta para marcharse. Pero sintió que algo tiraba de ella. Al bajar la vista, me vio agarrándole el pantalón con desesperación. Guisante de olor. Al oír esto, Sofía tembló por completo. Como Pea era su apodo, un secreto que solo conocíamos nosotros dos, Brandon corrió celoso, intentando separarnos. La señora Sterling es una psicópata. ¿Quién sabe qué otras enfermedades contagiosas podría tener? Aléjate de él. Pero al instante siguiente, Sofía lo apartó con fuerza, gritando, ¡fuera! Brandon me miró con aún más veneno. Este repentino giro de los acontecimientos dejó a todos en silencio. Solo Brandon aún quería decir algo para causar problemas. Sofía me limpió la cara con suavidad, llamándome suavemente. Ethan, murmuró para sí misma. Estarás bien. Seguro que estarás bien. Nadie había visto nunca a la tranquila y serena señora Sterling así. El miedo se apoderó de sus corazones. Brandon, tirado al suelo, no podía moverse. ¿Quién lo hizo?
Sofía me levantó en brazos como una princesa Cari, con la mirada recorriendo la habitación, irradiando furia. Extendí la mano, queriendo alisarle la preocupación de la frente, pero me faltaban fuerzas para levantarla, así que tosí una gran bocanada de sangre. Las manchas de sangre se extendieron por su costoso traje. Al instante siguiente, finalmente sucumbí y perdí el conocimiento. Desperté en el hospital. Sofía no estaba, solo su chofer me vigilaba. Se alegró de verme despierta y me dio un vaso de agua. La señora dijo que tenía algo que hacer y que volvería pronto. Justo cuando dejé el vaso, Sofía empujó la puerta. Al verme maltrecho en la cama del hospital, sus ojos se enrojecieron. No te preocupes, no dejaré que nadie que te haya hecho daño se salga con la suya. La puerta se abrió de nuevo. Brandon fue arrastrado por varios guardaespaldas. Sofía le dio una patada en la parte posterior de las rodillas, obligándolo a arrodillarse bruscamente. No había un solo rincón de su cuerpo intacto. Estaba cubierto de innumerables cortes. Sofía me acarició suavemente la frente. Cariño, ten la seguridad de que, mientras estabas inconsciente estas últimas 3 horas, él sufría a tu lado. Lo que sea que te haya hecho, se lo pagaré con la misma moneda, medida por medida. Brandon yacía en el suelo como un perro maltratado, jadeando. Una tos de Sofía lo hizo estremecerse involuntariamente. Claramente, las últimas 3 horas se habían convertido en su eterna pesadilla. Lo siento, señor Harrison. Estaba ciego. No reconocí tu estimable estatus. Por favor, perdóname de corazón. La señora Sterling ya me ha castigado. Tengo todo el cuerpo cubierto de cortes. Duele muchísimo, señor Harrison. ¿Podrías pedirle a la señora Sterling que me tenga compasión? Pero su dolor físico no era nada comparado con la agonía de mi corazón. Las heridas físicas sanan con el tiempo. Pero la medicina milagrosa en la que dediqué mi vida se había ido para siempre. Mi esposa sufriría migrañas el resto de su vida. Giré la cabeza y miré por la ventana mientras una lágrima me resbalaba por la mejilla. Era demasiado tarde. No importaba el precio que Brandon pagara, era demasiado tarde. Mi mano se posó sobre la de Sofía. Esbocé una sonrisa sombría. Cariño, el medicamento específico para la migraña que desarrollé se acabó. Sofía me miró con incredulidad, con el rostro desencajado. ¿Medicamento específico? Tenía la oportunidad de librarme de los dolores de cabeza. Sofía se quedó paralizada varios segundos, y de repente se agarró la cabeza, retrocediendo angustiada. Al segundo siguiente, le dio una patada a Brandon Square en el pecho. Te voy a matar. Enfurecida, Sofía se abalanzó sobre Brandon, sentándose a horcajadas sobre él y asestando una lluvia de puñetazos en la cabeza. Brandon estaba completamente indefenso. Miss Sterling, lo seguí durante 5 años. Nos conocemos desde hace 10 años. Ya me han castigado. ¿No te basta? Además, nunca dijiste que estabas casado. Lidié con todos los hombres que te acosaron antes a la perfección. Pero la única respuesta fue un puñetazo tras otro, cada uno más fuerte que el anterior. La boca de Brandon quedó deformada y golpeada. El suelo estaba resbaladizo por la sangre y los dientes caídos. Justo antes de que lo golpearan hasta dejarlo inconsciente, intervino un médico, diciendo que la conmoción perturbaría mi descanso, lo que finalmente hizo que Sofía se detuviera. Brandon se convulsionó en el suelo, con espasmos antinaturales, antes de que el médico lo llevara a urgencias. Sofía no los detuvo, solo me abrazó fuerte, disculpándose una y otra vez. El médico dijo que, debido al trauma externo y a los golpes, mi cuerpo había sufrido daños graves. Quizás nunca pudiera tener un hijo. Escuchar esta noticia devastadora fue como si mi cerebro se apagara. Giré la cabeza mecánicamente, forzando una sonrisa, y le pregunté a Sofía, ¿está mintiendo, verdad? Sofía bajó la mirada, ocultando las venas rojas de sus ojos, y me agarró la mano. Sin duda tendremos nuestros propios hijos algún día. Te prometo que sí. Dicho esto, su rostro se ensombreció y salió de la habitación. Estuve un mes hospitalizado antes de que me dieran de alta. Sofía me visitó todos los días durante ese mes. El olor a sangre se intensificaba cada día.
Cuando me sentí un poco mejor, empezó a traer a los empleados que me habían humillado, uno por uno. Sin excepción, todos temblaron, arrodillándose de inmediato y haciendo reverencias, implorando perdón. Algunos se abofetearon. Otros sacaron cuchillos pequeños y se cortaron. Un miedo profundo llenó todos los ojos, un marcado contraste con su presunción cuando me trataban como a una rompehogares. Pero simplemente miré por la ventana. Habían caído más hojas. Se acercaba el otoño. Si las cosas hubieran sido diferentes, para cuando mi esposa viera la primera nevada, sus dolores de cabeza habrían desaparecido. Hasta que un día, Sofía trajo a un hombre. Lo reconocí y me detuve. Era la única persona que había hablado por mí, aunque me había golpeado la cabeza contra el escritorio. Me había salvado la vista. Finalmente me volví hacia Sofía y le dije, es una buena persona. Me ayudó. Sofía, encantada de que estuviera dispuesta a hablar de algo más que la medicina perdida, ordenó que lo liberaran de inmediato. Llama a la policía. Se me encendió la chispa en los ojos. Quiero que todos vayan a la cárcel. Sofía parecía dudar. Tengo mejores maneras de castigarlos, maneras que los mantendrán con miedo el resto de sus vidas. Negué con la cabeza firmemente. Llamar a la policía. Sofía no pudo convencerme, así que accedió a llamar a la policía. El día que me dieron de alta, Brandon se enteró y salió corriendo de un rincón, aferrándose con fuerza a las piernas de Sofía, suplicando clemencia. Miss Sterling, ¿de verdad van a ser tan despiadados? No olviden que estuve con ustedes 5 años. Conozco todos los secretos de la compañía. Si me presionan demasiado, no puedo garantizar lo que pueda hacer. La amenaza velada enfureció a Sofía, quien lo apartó de una patada. Rápidamente la agarré, instándola a que se calmara. Me puse de puntillas y le susurré algo. La expresión de Sofía pasó de la furia inicial a la serenidad, y finalmente a la sorpresa al mirarme. Asentí. Brandon tenía que pagar, por supuesto. El simple dolor físico no podía compensar la pérdida de mi futuro hijo. Presenté cargos contra todos excepto Brandon. Sus sentencias no fueron severas, ya que no eran los principales culpables. Solo necesitaban aguantar 3 años de prisión, y luego podrían empezar de nuevo. Todos se sintieron aliviados. Me senté en silencio en el asiento del demandante. No sabían que ya había pagado, dentro de los límites legales, para conseguirles unos guardias de prisión encantadores. Cada día de los próximos 3 años sería su pesadilla. En cuanto a Brandon, no le pasó nada. No solo eso, sino que Sofía lo llevó al mejor hospital para que lo atendieran. Brandon, desconcertado, preguntó por qué. Sofía le acarició suavemente la cabeza. Porque eres mi asistente más capaz. Y Ethan ya no puede tener hijos, pero la familia Sterling necesita un heredero. Los ojos de Brandon se iluminaron, pensando que su perseverancia finalmente había dado sus frutos. La voz de Sofía estaba llena de seducción. Así que necesitas recuperarte pronto y luego enfrentar nuestro juicio final. Brandon se hundió cada vez más en el sueño que tejí para él. Hasta que Sofía finalmente quedó embarazada. Sofía le dio la buena noticia con entusiasmo. Una luz extraña brilló en sus ojos mientras lo elogiaba. Has trabajado mucho estos días. Para celebrar mi embarazo, te preparé un gran regalo. Brandon preguntó emocionado, ¿qué es? ¿Joyas? ¿Una casa? ¿Un coche? Nada de eso. Es una cinta de vídeo. Brandon se sonrojó mientras sonreía tímidamente. Eres tan romántico. Pero su sonrisa se desvaneció al instante siguiente. Porque la pantalla lo mostraba en la cama con otros hombres. Y lo que era más importante, los hombres eran los más sucios y despreciables. La escena cambió, mostrando oleada tras oleada de hombres diferentes. Pero sin excepción, todos eran del tipo de hombre feo que Brandon más despreciaba. Cada vez que creía estar disfrutando momentos felices con mi esposa, los cuerpos debajo de él eran suyos. Salí lentamente de detrás del biombo. Al ver a Brandon agarrándose el estómago y refunfuñándose repetidamente, sonreí con crueldad. Esto era solo el principio. ¿Y no podía con ello ya?
Al verme, Brandon lo comprendió todo y se puso furioso. Fuiste tú. Cabrón. Me tendiste una trampa. Debí haberte matado en ese momento. Me atacó como un loco. Sofía se puso inmediatamente frente a mí, protegiendo a Brandon, derribándolo de una patada. Brandon se agarró el estómago y miró a Sofía con tristeza. Sofía, ¿me estás abandonando? ¿Es que no me tienes ni un poquito de cariño? Sofía declaró fríamente, solo he amado a un hombre, y ese es mi Ethan. ¿Y qué hay de nuestra felicidad estos últimos días? Eso fue fingir que era para vengarme. Brandon lloró y rió a la vez, incapaz de aceptar la realidad. Pero no le daría otra oportunidad. Agité la mano y un grupo de mendigos se abalanzó sobre mí, los mismos que vi en el vídeo. ¿Sabes qué hacer, verdad? Los mendigos babeaban saliva fétida, acercándose a Brandon paso a paso. De pie fuera de la puerta, aún podía oír los gritos de Brandon. Para alguien como Brandon, la prisión o las heridas físicas no bastaban para juzgar el mal que me había hecho. Para destruir de verdad a alguien, había que aplastar su espíritu. Así que hice que Sofía fingiera conmovida por él, que estuviera con él, haciéndole creer que Sofía estaba embarazada de él. Entonces, en su momento de mayor felicidad, lo arrojé del cielo al infierno. Mi esposa, por supuesto, jamás me traicionaría, y mucho menos gestaría el hijo de otro hombre. En cuanto a Brandon, pasaría el resto de su vida enredado con estos mendigos. Abracé suavemente a mi esposa. Viviríamos bien el resto de nuestras vidas.